Este es el día número 4 de nuestro reto de alimentación de 12 días para bajar de peso. A partir de hoy vamos a disminuir el consumo de ultraprocesados. Generalmente cuando vamos al doctor tenemos el azúcar alto, el hígado graso, triglicéridos en sangre. Nos dice que debemos de dejar de consumir alimentos ultraprocesados, pero la mayoría de veces no tenemos ni idea de qué es lo que nos están hablando. Así que te voy a explicar qué son, por qué no deberías consumirlos y cómo esto nos va a ayudar a bajar de peso. Los alimentos ultraprocesados están por todas partes hoy en día, desde comida que está empacada, embutidos, refrescos. Casi un 50% de toda la alimentación que consumimos son alimentos ultraprocesados. ¿Pero qué son realmente los alimentos ultraprocesados? Los alimentos ultraprocesados son alimentos que han sufrido muchos cambios o transformaciones desde su etapa inicial. Han atravesado una serie de procesos industriales y químicos y les han añadido una gran cantidad de ingredientes antes de que lleguen a tu mesa. Es decir, por ejemplo, el pan, antes de que llegara a tener esta forma, antes de que llegara a ser el pan que vemos todos los días en las panaderías o en las tiendas, tuvo que haber atravesado por una infinidad de procesos. Para poder hacer pan, como muchos de ustedes ya saben, tenemos que mezclar una serie de ingredientes como por ejemplo harina, huevos, sal, aceite, levadura. La harina, por ejemplo, es un ingrediente procesado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que cultivar el trigo, cosecharlo y hacer una serie de procesos para obtener la harina. Ahora pensemos, por ejemplo, en los aceites, que tienen que también tener un proceso de extracción dependiendo de la fuente de la cual los vamos a obtener. Que como ya les he explicado anteriormente, no todos los aceites son iguales, pero los estropeamos generalmente cuando los tenemos que someter a altas temperaturas o a muchos procesos químicos e industriales. Y entonces, después de obtener todos estos ingredientes, que la mayoría no se han obtenido de la manera más sana, tenemos que mezclarlos, hornearlos, empacarlos para finalmente obtener este ultraprocesado. El primer alimento ultraprocesado que vamos a ver el día de hoy es el pan. Pero antes de seguir con la lista de ultraprocesados, vamos a responder a la pregunta: ¿por qué no deberíamos consumir estos alimentos? ¿Por qué tanto escándalo alrededor de estos alimentos? El consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con enfermedades crónicas y degenerativas, como por ejemplo la hipertensión, el Alzheimer, la diabetes, la enfermedad cardíaca y el cáncer. Uno de los principales problemas de los alimentos ultraprocesados son estos ingredientes extra que les añaden durante su proceso, ya que muchos de los alimentos procesados tienen exceso de azúcar, exceso de sal, químicos que utilizan para realzar el sabor, aceites vegetales que ya sabemos que son inflamatorios, o conservantes, que son los ingredientes más polémicos porque son los que están más relacionados con el cáncer. Uno de los principales objetivos de los alimentos ultraprocesados es que te vuelvas adicto a consumirlos, ya que la mayoría de estos productos tienen mecanismos que alteran nuestras hormonas, lo que hace que no nos sintamos saciados, que comamos sin parar para que consumamos obviamente más de ese producto. Cuando consumimos alimentos ultraprocesados estamos dañando poco a poco todos los procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo y empezamos a producir enfermedades como la obesidad y todas las enfermedades que ya les he mencionado anteriormente. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados también son capaces de generar desórdenes en nuestra conducta, ya que altera los químicos que regulan las emociones en nuestro cerebro y también altera la flora bacteriana, que muchas veces es la encargada de producir o regular estos neurotransmisores. Y esto es un círculo vicioso, porque generalmente cuando consumimos grandes cantidades de alimentos ultraprocesados también estamos generando grandes cantidades de dopamina. Cuando generamos altos niveles de dopamina porque siempre estamos mirando redes sociales o porque tenemos una gran ingesta de alimentos ultraprocesados, poco a poco vamos desensibilizándonos. Esto quiere decir que necesitamos más niveles de dopamina para poder sentirnos felices, para poder sentirnos a gusto. Entonces, a partir de esto estamos más propensos a sentirnos tristes, a generar ansiedad o a generar depresión. Y lo que hacemos en estos casos, cuando nos sentimos de esta manera, es ir a buscar esos alimentos que nos generaban otra vez esas grandes cantidades de dopamina. Pero una vez entendimos en términos muy generales por qué no debemos consumir alimentos ultraprocesados y que es algo que tenemos que hacer no solo para bajar de peso, sino para mejorar nuestra calidad de vida, ¿cómo hacemos para saber qué alimentos son ultraprocesados y qué alimentos no son ultraprocesados? Y para responder a esta pregunta tenemos a lo que yo le llamo la regla de la planta, que quiere decir que si tú vas al supermercado o si vas a una tienda
y ves a un alimento igual que como fue arrancado de la planta o del árbol que lo contenía, pues este es un alimento completo no procesado. Y si no es así, este alimento puede ser procesado o ultraprocesado, que obviamente si hablamos de alimentos de origen animal, pues esta regla no aplica, pero tiene una lógica muy parecida. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos diferenciar claramente cuáles son los alimentos ultraprocesados, cuáles son los alimentos procesados y cuáles son los alimentos enteros. Cuando vamos a diferenciar los alimentos tenemos 4 categorías. Por acá tenemos los alimentos enteros, por acá tenemos los ingredientes procesados, por acá tenemos algunos alimentos procesados y por acá tenemos algunos alimentos ultraprocesados. Y empecemos por los alimentos ultraprocesados. Acá tenemos 2 ingredientes, uno de ellos es una salchicha y el otro es el pan, que como ya les había mencionado, el pan es un alimento ultraprocesado, que si aplicamos nuestra regla del árbol, pues no obtenemos el pan de los árboles. Tenemos que primero sembrar el trigo, cosecharlo y atravesar por todos estos procesos que yo ya les he mencionado para que finalmente tengamos el pan. Ahora nuestro segundo producto son las salchichas, que la base podríamos decir que es carne, que si aplicamos la regla de la planta, pues las salchichas no las podemos obtener directamente del animal que nos provee la carne. Para que este producto tenga esta forma y pueda almacenarse durante más tiempo que las carnes normales y tenga el sabor que es el que muchas veces nos hace querer comer más hot dogs, pues tienen que atravesar una serie de procesos, le agregan grandes cantidades de sodio, le agregan nitritos para que se puedan conservar y son precisamente estos últimos ingredientes los que están relacionados con el cáncer. Ahora, esta es la forma más sencilla de un hot dog, porque generalmente le agregan papas fritas, salsas, y vamos a pensar ahora en las papas fritas. Cuando pensamos en una papa frita, tenemos que analizar que para que ese paquete de papas llegue hasta nuestras manos, tuvo que primero cosecharse, cortarse, y aquí es donde empieza esa serie de procesos que empiezan a ser nocivos, porque deben prepararse en aceites que son sometidos a altas temperaturas, les agregan condimentos y químicos para conservarse y para que mantengan esa contextura fresca para cuando nosotros abrimos el paquete y nos vamos a comer las papitas. Ahora bien, las salsas, como por ejemplo la salsa de tomate, muchas veces son de todo menos tomate, y lo que realmente son es una mezcla de grasas, de almidones y de saborizantes artificiales. Entonces básicamente todas las comidas rápidas y todos estos alimentos que requieren una gran cantidad de procesos para poder llegar a ser preparados son alimentos ultraprocesados, alimentos que no deberíamos consumir si queremos mejorar nuestra salud y obviamente bajar de peso. Ahora, en nuestra tercera categoría tenemos algunos alimentos procesados. Estos alimentos pueden llegar a ser muy parecidos a su presentación original. El único problema es que para que puedan durar mucho tiempo aquí almacenados tienen que agregarle una serie de conservantes y como ya sabemos esto puede llegar a ser nocivo para nuestra salud y es por eso que también deberíamos restringir un poco su consumo. Ahora, por este lado tenemos los alimentos de la categoría 2 y de la categoría 1 que tenemos por acá: ingredientes procesados y alimentos completos, alimentos enteros. Ahora, con los ingredientes procesados tenemos que tener un poco más de cuidado porque hay ciertos ingredientes procesados que deberíamos evitar y hay ciertos ingredientes que son muy buenos para nuestra salud. Por ejemplo, el azúcar hace parte de los ingredientes procesados, pero como ya hemos visto anteriormente, si queremos mejorar nuestra salud y queremos bajar de peso, tenemos que evitar el consumo de azúcar. También tenemos la sal o por ejemplo los vinagres y los aceites, que como ya hemos visto en muchos videos, el tema de los aceites debe ser tomado con pinzas porque hay unos aceites que van a ser muy nocivos para nosotros y hay unos que van a tener muchísimos beneficios, como por ejemplo el aceite de oliva. Si quieres saber más sobre los aceites y no has visto mi video sobre los aceites, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y por último tenemos los alimentos completos, los alimentos que deberíamos consumir si queremos mejorar nuestra calidad de vida y obviamente bajar de peso. Y en esta categoría tenemos por ejemplo los pimientos, que tal cual están acá, están en la planta de la cual los obtenemos. Zucchini, que el único proceso al que fue sometido pues fue corte y a futura cocción. Y por este lado tenemos algo de carne, que básicamente el único proceso para que llegue a nuestra mesa pues es obtenerla del animal del cual la contiene. Estos son los grupos de alimentos que deberíamos consumir cuando queremos reparar muchísimas funciones metabólicas y bajar de peso, ya que estos alimentos no solo no contienen ingredientes extra que pueden dañar nuestra salud, sino que son exactamente lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar correctamente. Probablemente después de ver este video vayas al supermercado y te des cuenta que la mayoría de lo que venden en los supermercados
son alimentos ultraprocesados. Por otro lado, cuando vamos a los comercios o plazas locales donde trabajan la mayoría de los granjeros, encontramos una gran cantidad de alimentos enteros. Consume mayor cantidad de alimentos enteros y apoya las plazas y comercios locales. Y si te gusta este video, dale like, suscríbete para que no te pierdas el día número 5 de nuestro reto y comparte este video con tus amigos y familia para que todos mejoremos nuestra salud y podamos bajar de peso.